Bien, hermanos, buenos días para todos una vez más. Agradecemos al Señor por este tiempo que Él nos regala para estudiar su palabra. Y vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 8. Vamos a ubicarnos allí en este pasaje. Ya les voy a decir qué versículo vamos a estar analizando. Hechos capítulo 8. Y en esta mañana, hermanos, vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios en la salvación de sus escogidos. Vamos a estar meditando en un pasaje que nos va a ayudar a recordar que Dios es soberano en la salvación de sus escogidos. Y quisiera decirles, hermanos, que es muy fácil perder de vista el hecho de que Dios ha sido soberano en nuestra salvación. Es decir, es muy fácil empezar a creer que nosotros hemos aportado algún mérito para ser salvos. Es muy fácil olvidar que Dios es quien nos ha salvado soberanamente. Y entre más nosotros reconocemos que Dios es el que ha salvado nuestras almas soberanamente, pues más gloria va a recibir Él. Pero entre menos reconozcamos que Dios ha sido soberano en la salvación, menos gloria entonces va a recibir el Señor y más gloria va a recibir el hombre. Pero cuando nosotros decimos que Dios salva soberanamente, debemos recordar dos cosas. Y en primer lugar, debemos recordar que cuando decimos que Dios salva soberanamente, estamos diciendo de que Dios infunde, da la vida al pecador que está muerto, no enfermo, muerto en sus pecados y en sus delitos. Dios da la vida soberanamente en nosotros, pero sin nosotros, es decir, sin ningún aporte que nosotros hagamos para nuestra salvación. Eso en primer lugar. El apóstol Pablo en Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Y el profeta Jeremías también dice: conviérteme y seré convertido. Un reconocimiento de que solamente el Señor es el que obra la salvación soberanamente. Pero por otro lado, debemos recordar también que cuando decimos que Dios salva soberanamente, nos estamos refiriendo al hecho de que Dios ha ordenado todas las circunstancias, el lugar, el número de escogidos, los medios a través de los cuales nosotros hemos sido salvados. Entonces Dios es soberano en infundirnos la vida, pero Dios es soberano también en organizar todas las circunstancias y los medios de nuestra salvación. Y precisamente eso, hermanos, es lo que yo quisiera compartir en esta mañana, que Dios ha ordenado soberanamente los medios y las circunstancias de nuestra salvación. Dios es el soberano de nuestra salvación y entre más reconozcamos esto, Dios va a ser más glorificado. Así que vamos a orar, hermanos, para iniciar este tiempo de enseñanza y que el Señor nos conceda entender el pasaje que vamos a estudiar. Oremos. Señor, a ti elevamos esta oración para suplicarte que nos concedas entender tu palabra en esta mañana, que nos concedas, oh Señor, regocijarnos en ella y que ella, Señor, supla nuestras necesidades, que consuele nuestros corazones, que exhorte, Señor, nuestras almas y que nos dé el ánimo que necesitamos. Pero sobre todo, Señor, que este texto que hoy analicemos nos ayude a recordar que tú eres el Dios soberano de la salvación. En Jesucristo te pedimos esto. Amén. Vamos a ubicarnos allí en Hechos 8 en el versículo 26 y estaremos analizando en esta mañana hasta el versículo 40, un relato muy famoso que Lucas escribe acerca de la salvación de un etíope eunuco.
Este texto lo vamos a tomar como ejemplo para ver cómo Dios ordena soberanamente las circunstancias y los medios de la salvación de los escogidos. Así que vamos en primer lugar a analizar el versículo 26 al 28. Vamos a leerlo y lo vamos explicando poco a poco. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. En primer lugar, lo que quisiera comunicar en esta mañana es que Dios ordenó soberanamente las circunstancias en las que el etíope sería salvo. Dios ordenó por lo menos tres cosas en cuanto a las circunstancias de la salvación de este etíope. En el versículo 26 encontramos el mensajero. Miren lo que dice: un ángel del Señor habló a Felipe. Dios había designado soberanamente que este fuera el mensajero, quien le llevaría la buena noticia al etíope para su salvación. Pero ¿cómo ordenó Dios a este mensajero? En primer lugar, ustedes recordarán que Felipe era uno de los 7 diáconos que se escogieron en Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6, recordemos que la iglesia estaba pasando por algunas dificultades administrativas y se escogen 7 diáconos, uno de los cuales era Felipe, quien estaba encargado de servir a las mesas. Servir a las mesas tenía que ver con la administración de los recursos económicos en la iglesia de Jerusalén. Allí comenzó Felipe, en su iglesia local, sirviendo en los asuntos materiales. Pero poco después, 2 capítulos más tarde, en Hechos capítulo 8, versículo 5, nos vamos a encontrar a Felipe, que está ahora predicando el evangelio en Samaria. Entonces miren cómo en el contexto de la iglesia local, Felipe se desarrolló para encontrar ese trabajo al cual Dios lo estaba llamando, que era la predicación del evangelio. Felipe estaba asociado y relacionado en los procesos de su iglesia local, bajo la enseñanza de los apóstoles, y ahí fue donde Felipe aprendió todo lo que necesitaba. Y aquí en Hechos capítulo 26, después de ciertos procesos por los que Dios lo pasó, lo envió a este lugar para predicarle a un etíope. Hermanos, si algo es importante resaltar aquí, y es que Dios forma a la iglesia a través de todos los procesos que la iglesia tiene para que la iglesia pueda predicar el evangelio. Dios forma a los hermanos y a las hermanas de la congregación a través de la dinámica de una iglesia local para que más tarde puedan ir y hacer el trabajo de la predicación del evangelio. A mí me ha pasado a veces que bajo la enseñanza de algunos hermanos o estudiando algún pasaje de la palabra, se encuentran cosas que en el momento parecen no ser útiles o no ser importantes, pero que tiempo después, meses o años, uno recuerda esa enseñanza o esa verdad que es útil para la necesidad del momento en el que uno está. Así que todo lo que se enseña en la iglesia y todos los procesos por los cuales una iglesia pasa sirven para el futuro la predicación del evangelio. Y Dios había preparado a Felipe soberanamente para este trabajo. Pero Dios también, hermanos, determinó el lugar en el cual el etíope sería salvo. Miren el versículo 26, dice: ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, no otro camino, sino ese camino. Y ese camino tenía una particularidad, dice el versículo, el cual es desierto.
Por supuesto, Felipe estaba en el derecho de preguntarse por qué Dios me está comisionando a un camino que es desierto, es decir, por el cual casi nadie transita. ¿Por qué Dios quiere que yo vaya a este lugar determinado? Hermanos, Dios es soberano en la salvación de sus escogidos y Él determina incluso el lugar donde Él quiere revelar el Evangelio. Hermanos, miren, Dios es tan soberano que a Él le ha placido ocultar el Evangelio en ciertas regiones geográficas y Él es tan soberano que ha decidido revelar el Evangelio en ciertos lugares. Acompáñenme a ver unos pasajes que nos dejan ver esta verdad. Hechos capítulo 16, versículo 6, nos permite ver que Dios oculta el Evangelio en ciertos lugares por su pura prerrogativa, autoridad, derecho y beneplácito. Hechos capítulo 16, versículo 6 y 7, dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Aquí vemos un pasaje en el cual el equipo misionero es obstaculizado por el mismo Espíritu Santo para que no vayan a Asia ni a Bitinia a predicar el Evangelio. Veamos otro pasaje. Mateo capítulo 11. Y leamos el versículo del 25 al 27. Mateo capítulo 11, del versículo 25 al versículo 27. Dice así el Señor Jesucristo: en aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque, miren, escondiste estas cosas, verdades del Evangelio, de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Noten ese contraste entre esconder el Evangelio o las verdades del Evangelio y revelar las verdades del Evangelio. Dios tiene la prerrogativa para hacer esto. Versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. Miren la autoridad de Dios. Versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera, miren, lo quiera revelar. Miren que el Evangelio, la predicación del Evangelio, es una revelación que se da en los lugares que Dios determina. Dios no solamente escoge a sus escogidos para salvarlos, sino que Él escoge dónde y cuándo se les va a predicar y en qué lugares se les va a predicar. Dios es soberano en ocultar y en revelar el Evangelio. Mateo capítulo 13, versículo 11 también, Jesús hace esta afirmación, dice, respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, ¿no qué? No les es dado. Dios escoge a quién revelar su Evangelio y a quién no revelar. Y eso es precisamente lo que sucedió a Felipe. Dios intencionalmente envió a Felipe a revelar su Evangelio a un etíope. Ahora, volvamos al versículo 27 de Hechos capítulo 8. Dios no solamente determina el mensajero, no solamente selecciona el lugar, sino que también Dios aquí en el versículo 27 evidentemente escoge al individuo que será salvo. Versículo 27 dice: entonces él se levantó y se fue, Felipe, y sucedió que un ¿qué? Etíope. Etíope es un habitante de Etiopía. La palabra aquí sugiere una persona que es de piel negra, que es de piel oscura, es afrodescendiente. Dice que era eunuco. Eunuco es una persona que estaba castrada con fines políticos o con fines administrativos
para que no tuvieran ningún asunto de inmoralidad con la reina a la que él servía. Dice allí en el versículo 27, funcionario de Cándace, era un funcionario, una persona importante allá en su imperio de Etiopía, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, era un administrador de recursos, un tesorero, y había venido a Jerusalén para adorar. Noten que este hombre etíope era alguien que estaba familiarizado con la religión judía, pero podemos llamarlo un semiprosélito. Un prosélito era aquel gentil que se convertía al judaísmo, pero cuando decimos semi estamos diciendo casi convertido al judaísmo, porque en Israel no era permitido que personas que estuviesen castradas, como lo estaba este eunuco, participaran de la adoración en el pueblo de Israel. Entonces, aunque este eunuco iba a adorar, realmente tenía ciertas limitantes para hacerlo. Ahora, algo que es interesante de ver aquí es que este etíope no era seguramente la persona que Felipe en su mente tenía para evangelizar. Él ni siquiera sabía para qué el Señor lo había llamado a ese lugar. Durante todo el libro de Hechos, uno puede darse cuenta que los apóstoles no estaban al principio muy cómodos con el hecho de predicarle a los gentiles, como el apóstol Pedro, pero ya después sí lo entendieron. Una lección que aprendemos de aquí entonces es que no hay que hacer acepción de personas en cuanto a la predicación del evangelio. Hay grupos, hay iglesias que, por ejemplo, escogen solamente a una comunidad en particular para predicarles el evangelio. Vamos a predicarles el evangelio solamente a los pobres o a los marginados, u otros predican el evangelio solamente a los ricos o a los profesionales. Pues realmente no, realmente la predicación del evangelio que hace una iglesia debe ser dirigida a todos los grupos sin acepción de personas, y eso es lo que vemos aquí en Felipe, predicando a un hombre sin ninguna acepción de personas. Ahora, Dios no solamente ha ordenado las circunstancias, ¿no? El mensajero, el lugar, el individuo que será salvo, sino que también ha ordenado los medios a través de los cuales los escogidos serán salvos. Veamos el versículo 28 y veamos cuáles son los medios a través de los cuales los escogidos serán salvos. Versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Este etíope había conseguido un rollo del profeta Isaías. No era nada fácil en el primer siglo conseguir un rollo para uno mismo de un libro profético de las escrituras judías. Era algo costoso, incluso los materiales en los que estaban escritos los profetas eran materiales costosos. Pero sin importar esto, el etíope había conseguido el rollo del profeta Isaías y lo estaba leyendo. De manera que, hermanos, vemos aquí que el primer medio que Dios utiliza en la salvación de sus escogidos es la palabra escrita. Es necesario que haya lectura y entendimiento de la palabra escrita si es que una persona quiere ser salva. Ahora, no por casualidad, por supuesto, está leyendo al profeta Isaías. Versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Vemos aquí otra vez la intervención soberana de Dios. Felipe no podía entender, Felipe no podía ver, no tenía la visión que Dios tenía, y el Espíritu Santo empuja a Felipe, interviene en esta circunstancia para que vaya y le predique el evangelio a este etíope. Así nosotros somos cortos de visión para ver la obra de Dios y lo que el Señor está haciendo, y necesitamos que a través de su palabra escrita Él nos empuje. En aquella época, tanto el ángel como el espíritu que se mencionan aquí funcionaban de una forma porque la revelación no estaba completa. Ahora que tenemos la palabra completa de Dios, es el Espíritu hablándonos a través de ella para guiarnos a los lugares donde Él quiere que vayamos. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Felipe? Versículo 30,
Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Esa palabra acudiendo, que ustedes encuentran ahí, es corriendo, corriendo. Miren la disposición de Felipe en la obra de Dios. Corriendo Felipe se acercó y escuchó que estaba leyendo al profeta Isaías. ¿Cómo supo que era el profeta Isaías? Lo supo porque Felipe estaba bien instruido en las Escrituras. Y hace una pregunta interesante, contundente. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Con esta pregunta, Felipe está sugiriendo que para la salvación de una persona no basta solamente con la lectura de la Biblia. Para la edificación de una persona no basta solamente la lectura de la Biblia. Para la renovación de la mente de una persona no basta solamente con la lectura de la Biblia, sino que tiene que darse un paso más. Y ese paso más es poder entender lo que significa lo que uno está leyendo. Y por eso Felipe expresa esta pregunta para mostrar la necesidad que hay de que el etíope pueda entender lo que se está leyendo, hermanos, y esto nos llama a nosotros también a que no solamente nos ocupemos en una lectura monótona de las Escrituras, como si por sí misma produciera algo, sino que hay que ejercer cierta meditación, ciertos pensamientos para que el Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones. Hay que entender lo que se lee. Por supuesto, hermanos, una vez más vemos aquí que es necesaria la intervención de Dios. Porque, ¿cómo entender la Biblia? Lucas capítulo 24, versículo 45 dice, y Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ninguno de nosotros y ninguna persona, ni el etíope, ni Felipe, ni nadie, puede entender la palabra por sí mismo, a no ser que tenga la asistencia del mismo Señor Jesucristo. Así que por más recursos que podamos utilizar en nuestra lectura y meditación de la palabra, dependemos finalmente del entendimiento que el Señor Jesucristo nos dé de la palabra. Que el Señor se apiade de nosotros y nos pueda dar entendimiento de su palabra. Ahora noten en el versículo 31 la respuesta del etíope. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Noten la actitud del etíope ante la pregunta y ante la circunstancia en la que están. El etíope tiene una actitud humilde ante la palabra del Señor y él reconoce que su problema es falta de capacidad para entender la palabra, porque él dice, ¿cómo podré de capacidad? No tengo capacidad para entender la palabra. Pero por otro lado, no solamente reconoce su falta de capacidad, sino también reconoce la necesidad de que haya un maestro que le explique el texto que él estaba leyendo. Y eso nos hace pensar en la necesidad de que en nuestra iglesia local siempre haya un magisterio o un equipo de maestros, un equipo de pastores que continuamente estén enseñando la palabra a la congregación, porque esa es la manera como Dios va a dar entendimiento y comprensión de la palabra misma. Y esto me hace recordar un pasaje de Isaías capítulo 66. Quiero que me acompañen allí y leamos este texto, Isaías capítulo 66, versículo 2. Es una promesa muy especial del Señor para todos nosotros. Miremos este versículo, Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Aquí está la promesa. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla
a mi palabra. ¿No les parece que esto es una descripción de lo que el etíope está haciendo? El etíope está siendo pobre y humilde de espíritu, está reconociendo su falta de capacidad y está temblando ante la palabra del Señor porque le tiene gran respeto. Volvamos a Hechos y veamos ahora ese pasaje tan particular que el etíope estaba leyendo, no por casualidad, hermanos. Eso de la casualidad no existe. Es la soberanía de Dios en la salvación de sus escogidos. Miren el 32 de Hechos capítulo 8. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Evidentemente este es el pasaje de Isaías capítulo 53, un pasaje que tiene un tema en particular y es mostrar los sufrimientos y la humillación y la muerte del inocente, del Cordero, del Mesías prometido. Ahora, cuando el etíope está leyendo esto, él no puede entender a quién se está refiriendo. Miren el versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Miren que este etíope conocía las interpretaciones que los judíos hacían acerca de la profecía de Isaías capítulo 53. Los judíos decían: no, Isaías 53, ese siervo sufriente que se menciona allí, es el pueblo de Israel. No, ese que se menciona ahí es el mismo profeta, o ese es el Mesías prometido. Entonces el etíope conocía las enseñanzas de los judíos, pero esta pregunta que el etíope hace, hermanos, que es una pregunta sincera, que es una pregunta correcta, deja ver que el etíope estaba en tinieblas espirituales y que no había tenido todavía una salvación verdadera en Jesucristo. Estaba lejos, lejísimos de la salvación todavía, porque un pasaje que para nosotros hoy es tan claro que habla de Jesucristo, para él no lo era. Estaba en un estado de tinieblas, de ignorancia espiritual, no era salvo. Podía ir a adorar al templo de Jerusalén, pero no estaba adorando todavía al Dios vivo y verdadero a través de la persona de Jesucristo. Podía seguramente llevar sus diezmos, podía seguramente cantar, podía seguramente estar leyendo las Escrituras, pero estaba lejos de la salvación porque le hacía falta lo más importante, y era la persona de Cristo. No sabía de la persona de Cristo. Y hermanos, eso es algo que puede ser una realidad peligrosa para nosotros hoy también. Personas que, como el etíope, están intentando adorar a Dios, que tienen cierto aprecio por la palabra de Dios, que tienen cierto aprecio por la iglesia, pero no conocen todavía al Señor Jesucristo, que no tienen una relación personal con Él todavía. Puede ser peligroso. Ahora, en segundo lugar, o el segundo medio para la salvación de un escogido, es el anuncio del Evangelio. Hermanos, miren, aunque una persona sea escogida, y pues de hecho nosotros no sabemos quién es escogido, eso no significa que no necesitará de la predicación del Evangelio para que pueda ser salva. Permítanme decirlo así, pero con precaución. Una persona escogida no puede ser salva a no ser que se le predique el Evangelio. Por más escogido que sea, si no recibe el mensaje de la predicación del Evangelio, no puede ser salvo. Por supuesto que si es escogido, Dios también obrará enviando a alguien que le predique el Evangelio para que pueda ser salvo. Pero es necesario que haya predicación del Evangelio
para que los escogidos, por más escogidos que sean, puedan ser verdaderamente salvos. En la realidad histórica, este etíope no era salvo, aunque sabemos por el fin de la historia que si era escogido, en este momento estaba en la perdición, estaba bajo la ira de Dios, estaba bajo la condenación, estaba separado de Dios, aunque era escogido. Se requería que en la historia se le predicara el evangelio. Y eso es precisamente lo que Felipe va a hacer. Ahora, veamos las acciones de Felipe en el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El cordero de la profecía no había abierto su boca. El cordero había sufrido los maltratos por causa del pueblo que él vino a salvar. Pero Felipe sí tenía que abrir su boca. Hermanos, es importante que nosotros tengamos buen testimonio con nuestros vecinos, amigos, familia, pero nadie va a ser salvo por nuestro buen testimonio. Es necesario que como Felipe abramos nuestra boca y contemos el evangelio a los que nos rodean. Es importante, como digo, el testimonio, la conducta cristiana, porque eso abre puertas para la predicación, pero eso no los va a hacer salvos. Lo que les va a hacer salvos es la predicación del evangelio a través de la cual Dios va a obrar en salvación. Y por eso Felipe aquí abre su boca y ¿qué hace? Dice, comenzando desde esta escritura, Felipe entiende ahora sí el plan de Dios, lo que Dios está haciendo, y toma este pasaje de Isaías 53 para que a partir de allí empezara a explicar ese evangelio glorioso del Señor Jesucristo al cual Isaías apuntaba. Hermanos, quisiera decir algo aquí. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, apuntan hacia la obra y hacia la persona de Jesucristo. Si tú no lees la escritura apuntando a la obra y a la persona de Jesucristo, estás leyendo mal la escritura, porque toda la escritura apuntará siempre a Cristo Jesús. Va a apuntar seguramente a su amor, a su justicia, a su misericordia, a algún aspecto profético de su obra, pero toda la escritura siempre va a apuntar hacia la persona y hacia la obra de Jesucristo. Felipe, instruido por los apóstoles, sabía que esto era así. Los apóstoles tomaban las escrituras del Antiguo Testamento y a partir de allí predicaban a Cristo, porque ellas hablaban de Cristo. Permítanme ir por algunos pasajes para corroborar esto. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 44, un texto bien conocido, hermano y hermana, que si tú no tienes ahí subrayado, bueno, te animo a que lo subrayes porque es importante. Lucas 24, 44. Dice así el Señor Jesús: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Noten esa parte, lo que está escrito de mí, en la ley, los 5 primeros libros, los profetas y también los salmos. Todas las escrituras, según el mismo testimonio de Cristo, hablan ¿de quién? De Cristo. Por lo tanto, uno con este pasaje está autorizado para poder ver las escrituras como hablando acerca de la persona y de la obra de Cristo. Hermanos, es que eso es lo que necesitamos. No necesitamos otra cosa aparte de lo que la Biblia enseña sobre Jesucristo. Veamos otro pasaje. Romanos capítulo 16, versículo 25, la manera como el apóstol Pablo predicaba en el tiempo de la iglesia primitiva. Romanos 16, 25 y 26, leo para ustedes: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo,
según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por medio de las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Noten cómo los apóstoles, como Pablo, utilizaban las escrituras del Antiguo Testamento para mostrar a Cristo. Pero veamos también Hechos capítulo 28, un poco más atrás, y notemos cómo Pablo también en la misma práctica hizo esto. Hechos capítulo 28, versículo 23. Leo para ustedes, hermanos, dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Noten que esa era la base del apóstol, la ley y los profetas para anunciar al Señor Jesucristo. Y también el apóstol le habla a Timoteo en su segunda carta, vamos allí, capítulo 3, versículo 14 y 15, y le recuerda que en el Antiguo Testamento se explicó acerca de la salvación en Jesucristo. Miren 2 Timoteo 3, 14 y 15, dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cuáles? Las del Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿no? Hay de aquel que se atreva a desechar el Antiguo Testamento porque desecha la mitad de Cristo, lo arroja por la borda, porque aquí dice que las escrituras del Antiguo Testamento hablan de la salvación en Cristo Jesús. Ahora volvamos a Hechos y sigamos viendo las acciones de Felipe en la predicación de su evangelio. Hechos capítulo 8, estamos en el versículo 35. Miren cómo termina: le anunció el evangelio de Jesús, ¿no? Ahí dice, le evangelizó, es decir, le compartió la buena noticia. No son buenas noticias como si fueran varias noticias, sino que solamente es una buena noticia. ¿Cuál? Acerca de la persona de Jesucristo, que siendo Él el Dios verdadero, vino a este mundo como un hombre perfecto, cumplió la ley de Dios, vivió una vida perfecta, ganó la justicia perfecta y sufrió una muerte cruenta en la cruz por los pecados de su pueblo. Y ahora, por medio de la fe en Él, Él regala esa justicia perfecta a quienes crean, para que se presenten delante de Él con la justicia de Cristo y no con la justicia propia. Y además sus pecados por los que murió Cristo les sean perdonados. Pero además de eso, Cristo fue sepultado y resucitó después de 3 días. Con gran gloria y poder apareció durante 40 días y fue exaltado a la diestra del Padre, y ahora gobierna sobre este universo como el Dios y hombre que es, y un día ha prometido volver a juzgar a los muertos y a los vivos, salvar a los que en Él confiaron y condenar y castigar a aquellos que rechazaron la salvación que Él estaba ofreciendo. Ese es el evangelio que predicó Felipe, ese es el evangelio que seguimos predicando hoy y que seguiremos predicando si el Señor así nos lo concede. Ahora, sigamos viendo el versículo 36 y noten entonces la respuesta del etíope a la predicación. Dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Verso 37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces noten aquí la pregunta del eunuco: ¿qué impide
que yo sea bautizado. Seguramente el eunuco estaba pensando en aquel pasaje de Deuteronomio capítulo 23, donde se prohibía la entrada de los castrados a la congregación de Israel. Y él le pregunta a Felipe, bueno, ¿hay algo que me impida participar de este privilegio de ser contado como un hijo de Dios? Y Felipe le dice, solo una cosa necesitas, creer en Jesucristo, como bien lo dice ahí. Pero creer en Jesucristo, ¿cómo? De todo corazón. No es creer con un poquito, sino de todo corazón. Esa expresión de todo corazón significa que la fe debe involucrar todo el ser de la persona. Tanto su mente como sus emociones, como su voluntad deben estar totalmente rendidas a la persona de Jesucristo para que esa persona pueda ser verdaderamente salva. Lastimosamente, hoy en día, la fe de las personas, ¿cómo es? Una fe con un poco de corazón, ¿no? Que no rinden toda su vida, sino solamente algunas partes a Jesucristo. Pero la fe que se demanda aquí es una fe de todo corazón y es la fe que el eunuco estaba teniendo, por supuesto, por la gracia del Señor. ¿Y qué le dice Felipe? Bueno, ¿qué le dice el eunuco? Perdón. Le dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces confesó lo que ya había creído en el corazón, ¿no? Hay un pasaje que dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No es que por la acción de confesar yo voy a ser salvo, no, es que por la acción de confesar yo voy a evidenciar lo que ya ha ocurrido en mi corazón. Cuando yo confieso públicamente que creo en Jesucristo, es porque ya algo ha pasado en el corazón. No es que la confesión salve, ¿no? Eso es lo que significa aquí confesar a Jesucristo. Hijo de Dios allí, en este versículo 37, significa el Dios verdadero, el Salvador, y eso es lo que tenemos que creer, que Jesucristo no solamente es un buen maestro, un hombre y nada más, sino que es el Dios verdadero que descendió para salvarnos de nuestros pecados. Ahora, después le bautiza, por supuesto, como un testimonio público para el eunuco y para los que estaban en el carro con el eunuco, para que supieran que ahora este hombre ha rendido su vida a Jesucristo. Noten el versículo 38 y 39, se enseña claramente el bautismo de creyentes y el bautismo por inmersión. Dice, y mandó parar el carro y descendieron, mire, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, mire, eso es inmersión, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces le da el bautismo por inmersión y el bautismo de creyentes para contarlo como uno más, como un hijo de Dios de manera pública. Ahora, hermanos, ya hemos visto dos cosas hasta aquí. Hemos visto en primer lugar que Dios ordena soberanamente las circunstancias. Hemos visto también que Dios estableció los medios, la palabra y la predicación. Pero ahora veamos también unos resultados que Dios había ordenado para la vida de este etíope. Miren el versículo 39 al final, dice del etíope el texto, y siguió gozoso su camino. Hermanos, una de las virtudes cristianas, cualidades cristianas que el Señor produce en los que han sido salvados es el gozo, el gozo. ¿Cuál era la fuente del gozo de este etíope? La fuente del gozo de este etíope era que Jesucristo había pagado en la cruz por sus pecados y que ahora este etíope pertenecía a Jesucristo, que ahora sí tenía acceso a la adoración a Dios. Esa era la fuente de su gozo. La fuente de su gozo no era un hobby que hacía, o su propia familia, o su trabajo, o el dinero, sino que la fuente de su gozo era única y exclusivamente el Señor Jesucristo. Hermanos, por supuesto que para nosotros también la fuente de nuestro gozo debería ser única y exclusivamente el Señor Jesucristo y la salvación que ha operado en nosotros.
Ahora, noten también la continuidad de su gozo. Noten que ahí dice, y siguió gozoso su camino. La palabra siguió que ustedes encuentran ahí es una palabra que dice que comenzó y perduró por mucho tiempo. No así cuando Jesús, recuerden, cuenta la parábola del sembrador, aquella semilla que cayó en pedregales, que brotó pronto y se secó. Así son los que reciben la palabra al momento y la reciben con gozo, pero son de corta duración, después se secan y ese gozo se pierde. Es un gozo temporal, es un gozo de personas que no han sido salvas. Pero el gozo verdadero es un gozo que se mantiene en el que ha sido salvado al meditar en la obra del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esta experiencia del gozo? ¿Qué significa el gozo? Hermanos, el gozo podríamos definirlo así. Es una alegría profunda y celestial que domina al cristiano a pesar de las circunstancias por las que está pasando, porque sabe que pertenece para siempre a su Salvador. No debería haber mayor motivo para el gozo en nuestro corazón que meditar en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Ahora el versículo 40 termina contándonos lo que le pasó a Felipe. Felipe fue llevado a Azoto, siguió predicando el evangelio en todas las ciudades como Dios le estaba mostrando hasta que llegó a Cesarea. Y allá se estableció, como Hechos 21 lo dice, parece que vivió allá por el resto de su vida. Ahora, hermanos, permítanme traer algunas conclusiones para terminar, así que les animo a que podamos concentrarnos en esta última parte para decir algunas cosas a manera de conclusión. En primer lugar, esta enseñanza la resumimos, hermanos, en que Dios es soberano en la salvación. No solamente infunde vida en nosotros, sino que también Él ordena circunstancias y medios para que seamos salvos. Así que confiemos en la soberanía del Señor en la salvación, pero también trabajemos en la predicación del evangelio. Es digno de imitar, hermanos, el aprecio que el etíope tenía por la palabra de Dios. Yo creo que como iglesia deberíamos tener ese mismo aprecio por la palabra del Señor. Cuando se está predicando, cuando se está leyendo, cuando estamos en casa, deberíamos tener un aprecio por la palabra del Señor. Noten también que este etíope invirtió tiempo en leer e invirtió dinero en comprar el rollo del profeta Isaías. Tenía un aprecio genuino por la palabra del Señor y nosotros no haremos mal en imitar este carácter. Pero también, hermanos, como iglesia debemos imitar el anhelo de Felipe, quien respondía a la voz de Dios e iba a trabajar donde Dios le estaba diciendo, anunciaba el evangelio a donde Dios le decía, a pesar de que las circunstancias no eran lo que él esperaba seguramente que fueran. Así que imitemos este anhelo que tiene Felipe como iglesia y sigamos explicando el evangelio donde Dios nos está llamando a hacerlo. Hermanos, por supuesto, procuremos utilizar los medios. Si queremos ver que nuestra familia sea salva, si queremos ver que nuestros amigos sean salvos, pues lo que hay que hacer es anunciar el evangelio, abrir nuestras bocas. El testimonio no es suficiente para eso, hay que predicar el evangelio de Jesucristo, de la buena noticia. Ahora, ¿por qué la palabra es tan necesaria, tan importante, tan central como un medio de salvación? La respuesta es porque la palabra presenta ¿a quién? A Jesucristo. Esa es como una escopeta. Una escopeta tiene solamente una mira, apunta hacia un solo lugar. Así la Biblia, cual escopeta, apunta solamente a Cristo. Y si no leemos, hermanos, las Escrituras apuntando a Jesucristo, pues estamos en la misma condición del etíope. Estamos leyendo sin entender de quién es que habla la palabra. Todo lo que leamos debe ser aterrizado en la persona de Jesús. Hermanos, por supuesto, tú no vas a leer aquí en cada versículo que te diga Jesucristo, ¿no?
eso no va a pasar. Cada palabra y cada frase no va a ser eso, pero sí, cada página, cada idea, sí apunta, sí alude, sí hace eco, sí representa, sí anticipa a la persona y a la obra de Jesucristo. Así es que tenemos que leer la Biblia, de lo contrario leeremos la Biblia solo como el etíope. Cristo nos autorizó para leer la Biblia con una visión cristocéntrica. Ahora, hermanos, si abandonamos la palabra, ¿a quién abandonamos? Al Señor Jesucristo. Si dejamos de leerla, de entenderla, de escucharla, ¿a quién abandonamos? Al Señor Jesucristo, porque ahí está el Señor Jesucristo en su palabra. Así que no abandonemos al Señor Jesucristo abandonando la palabra e invirtamos tiempo y esfuerzo en estudiarla. Ahora, puede que aquí entre nosotros, hermanos, haya algunos que estén en la misma condición que el etíope. Una condición en la cual están intentando adorar a Dios, pero que realmente no lo están adorando porque no están en Cristo. Puede que sean como el etíope, amando la palabra. Puede que sean como el etíope, yendo a una iglesia, ¿no?, ofrendando, orando. Pero puede que todavía no hayan entendido claramente el evangelio que la palabra del Señor predica. Si tú estás en esta condición del etíope, estás en un peligro muy grave. Porque puedes estar a punto de condenarte. Así que lo que podemos aprender de este pasaje para aquellos que se parecen al etíope o se identifican con el etíope es que necesitan entender lo que Jesucristo ha hecho y creer en Jesucristo de todo corazón. No solamente un poquito, ¿no? Eso no se vale. Aquí dice el texto, de todo corazón, una entrega total a la persona y a la obra de Jesucristo. Así que aquellos que son como el etíope, crean en Jesucristo para que Él perdone sus pecados y les dé vida eterna y una vida transformada. El Señor Jesucristo es amante de los malos. Así como los castiga, también los ama, pues nos ha amado a nosotros. Y Él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, ¿qué dice? No le echo fuera. El Señor no te rechazará si tú vienes a Él con verdadera fe, te salvará, te perdonará y serás salvo por siempre. Así que cree en Jesucristo si eres como el etíope. Vamos a orar, hermanos, y de esa manera terminamos este tiempo especial. Señor, te damos las gracias a ti por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver a través de ella, Señor, que tú eres el soberano de la salvación. Y te suplicamos que esto en esta mañana, Señor, incremente tu gloria, que a nosotros como iglesia reconocer que tú nos has salvado soberanamente, que has hecho una obra en nosotros, sin nosotros. Tu gloria incremente en esta iglesia, Señor, y que nosotros podamos vivir una vida más agradable y más de acuerdo a lo que la Escritura enseña. Pero también, Señor, oramos por aquellos hermanos que quizá están alejados de ti, que han abandonado a Jesucristo, que han abandonado la palabra, para que tú, Señor, los traigas, para que ellos puedan confesar sus pecados, arrepentirse de ellos y alcanzar una nueva obediencia de todo corazón a ti. Y aquellos, Señor, que no son creyentes también, oramos por ellos, por los niños aquí presentes, jóvenes, adultos y ancianos, para que tú, Señor, también les des salvación en Jesucristo, al ellos escuchar la predicación del Evangelio de la boca de esta iglesia. En Jesucristo te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Gracias, hermanos, por la atención. Continuamos adorando a nuestro Señor.